Vengo a entregarte todo mi corazón. Vengo a luchar como siempre para vos y a escuchar a los niños, al abuelo y al amigo, y a ellos brindarles lo mejor. Vengo a entregarte todo mi corazón y a caminar las... Buen día, estimados oyentes de AM 1230 Radio Creativa, de los teléfonos 43725863 y 43725867. Estamos en el programa ABC en la Cultura, extensión radial del periódico ABC, Almagro, Boedo, Caballito. Estamos con un apreciadísimo amigo, Alberto Venturielo, dirigente social y político también del barrio de Boedo, que ha estado en esta radio hasta hace muy poco. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes, pero prometo hoy venir en función de oyente del programa. No, Así necesitamos que ayuda. pero bueno, más como oyente que como protagonista. No, necesito ayuda porque tengo un invitado que me has traído, Horacio Robelli, economista, peso pesado. Acá con este libro, ahí lo volví a repasar algunas veces, cuando veo el programa de Grispum, ¿no? Cuando fue ministro. ¿Cuánto tiempo duró Grispum? Y Horacio Robelli. Gracias. Bueno, ante todo, buen día a todos los oyentes. Bernardo Grispum asume con Raúl Ricardo Alfonsín la presidencia de la Nación, es uno de los primeros ministros que jura, el 10 de diciembre de 1983 y renuncia el 19 de febrero de 1985. Sí. O sea que estuvo un poco más de un año y 3 meses a cargo de la conducción económica de la Administración Pública Nacional. Vos tenés un libro que has hecho con Restivo, Clave para Todos, una colección dirigida por José Nun, fue secretario de Cultura del Gobierno Nacional, que se llama El accidente de Grispum, un ministro desobediente. ¿Querés que hablemos de eso? ¿Cómo quieran ustedes? Me parece interesante la revalorización de figuras, digamos, de que le han pasado a veces desapercibido a uno ¿y por qué? Por este cerco mediático que tiene, que dejan pasar las noticias que quieren y las que no les interesa o que son contrarias a sus intereses económicos, las tergiversan o directamente no las dan. Me parece importante la figura de Grispum. Bueno, desde ya para nosotros también, nosotros rescatamos en don Bernardo Grispum, que él es el descendiente de esa escuela de Moisés Levenson, de Quillolo Larralde, de ese radicalismo nacional y popular que defendía el mercado interno y que defendía la producción nacional, al empresariado nacional, a los trabajadores. No es muy diferente la política económica, la sustancia de la política económica de quien era muy amigo, de José Helbar. Sí. Tanto fue el Helbar cuando era titular de la CGE y acuerda con la presidencia de Perón el Congreso de la Productividad, como el José Helbar, para que le toca directamente ser él el ministro de Economía cuando asume Cámpora del gobierno, por tercera vez al gobierno, y tal es así que es el ministro de Economía de Cámpora, de Lastiri y de Perón, y cuando fallece Perón al poco tiempo tuvo que renunciar a él. Pero la similitud entre Helbar y Grispum, de hecho eran amigos personales, Helbar lo consultaba permanentemente, don Bernardo Grispum también lo tenía como referente y lo respetaba muchísimo como un viejo luchador, aunque estuvieran en bandas políticas distintas, pero tenían claro los dos que defendían lo mismo, que era defender el trabajo nacional, defender la producción nacional, tener los dos una clara idea de cuál es el papel que tiene que cumplir el Estado en defensa del trabajo nacional, en defensa de los intereses nacionales presentes y futuros. O sea, ellos trabajaron siempre con proyecciones futuras y valientemente. En el caso de don José Helbar, él tuvo mayor plafón porque lo tuvo a Perón, que siempre apoyó. Por supuesto, el apoyo de los gremios, sí. Pero Perón los obligaba, o sea, no sé si todos estaban con ellos, pero Perón los obligaba a que todos lo apoyaran, este es mi parecer, digamos, que todos lo apoyaran, porque el plan de Helbar era un plan muy inteligentemente trazado, donde demostraba ya salirse del éxito de Estados Unidos y del capitalismo occidental, salirse de eso y acordar con lo que hoy llamamos tercer mundo o países emergentes del tercer mundo, como puede ser Brasil, como puede ser Rusia. Y rompió el cerco con Cuba. Recordemos de que el gobierno peronista rompió el cerco con Cuba. Y esto paradójicamente fue la causa de
de su derrocamiento. ¿Por qué? Sí. Porque él, al abrir estos frentes, al abrir esta posibilidad, tratar de independizarse del capitalismo financiero internacional, le costó carísimo, porque cuando hizo el acuerdo, ¿cuál es el acuerdo con Rusia? La Argentina tiene alimentos y tiene producción industrial que le podía vender a Rusia. Y a su vez, nosotros necesitamos de la tecnología rusa en todo lo que sea energía, sobre todo en los saltos, la represa que hizo hacer la represa de Salto Grande, quería el apoyo ruso para la exportación del gas, donde los rusos tienen ventaja comparativa porque han trabajado en estos 100 años de su historia. Así es, sí. Y este conocimiento que tienen, él quería trasladarlo a estas pampas. Y esto fue lo que le costó el derrocamiento de don José Bergelba, porque Estados Unidos, cuando él le conminó a la Ford a que vendiera, que es una empresa norteamericana que produce en Argentina, que vendiera automóviles de acá, le vendiera a Cuba, ahí es cuando comienza el ocaso o el fin de don José Bergelba. A don Bernardo Grimpo le pasó paradójicamente lo mismo. Don Bernardo quiso defender el mercado interno, entonces él, que le hacía decir en el discurso de Alfonsín la Compañía, no iba a reconocer la deuda ilegítima. Él quería dividir la deuda en legítima y ilegítima. Investigar la deuda y no pagarla. Esto que parece tan sencillo era fortísimo. Investigar la deuda y que él ya sabía, porque tenía claros indicios que la deuda era totalmente espuria, como después se demostraron, como demostró el juicio de Ballesteros. Claro, la justicia argentina como demuestra que toda esa deuda fue ficticia, o el caso de que Jorge Baster, que es un profesor de la Facultad de Ciencia Económica, que ha hecho un libro que se llama Martínez Dios, la lógica política de la política económica, y demuestra que Martínez Dios, que era uno de los dueños de Asindar tomó deuda, tomó unos 500 millones de dólares del exterior, 250 a la mitad se pusieron de ellos mismos, los mismos dueños de Asindar, López Ofrán, los Acevedo, Martínez Dios, se pusieron ellos 250 y trajeron solamente 250 millones de dólares al país, y de esos 250 millones de dólares compraron a Asindar, se especializa en hambres y alambrones, compraron a la competencia, compraron a establecimientos metalúrgicos Santa Rosa, terminaron de fusionarse con Acero Grupente, o sea, para quedarse con el mercado cautivo de alambres y alambrones. Esto lo muestra Jorge Baster en su libro, y a esto es lo que don Bernardo Grimpo atacaba, hacia centro, decía, nosotros no podemos trasladarle toda esta deuda, esta pesada herencia, esta hipoteca al pueblo argentino, cuando de esto no recibió una sola moneda. Esto es un negocio público de estos grandes comerciantes. Esto hay que investigarlo, juzgarlo, condenarlo y no pagar la deuda. De ahí que también internacionalmente trató de jugar con el acuerdo de Cartagena y el acuerdo de Mar del Plata, cosa que sí después lo hace bien Kirchner, porque Kirchner puede hacer el acuerdo de Mar del Plata, donde se oponen al ALCA. Exactamente, se oponen al ALCA, que es la propuesta de Estados Unidos para que no tengamos aranceles en toda América, como si nosotros pudiéramos competir de igual a igual con Estados Unidos. Bueno, esta propuesta de Estados Unidos, que se cae en el Congreso de Mar del Plata, donde estuvieron presididos por Kirchner, seguido por el comandante Chávez, por Correa. Al carajo, dijo. Me acuerdo que dijo Chávez. Con esa decisión política contra el monstruo, ¿no? Contra Bush, nada menos, invasor de la mitad del mundo. Y lo pudieron hacer. Mucho coraje. La relación de fuerzas geopolítica distinta, otra situación del mundo, lo pudieron hacer. Grimpo no pudo hacerlo, ya le repito, Helbert fue derrotado finalmente no es casualidad que se cambia al embajador de Estados Unidos. Es una parte de la historia que el embajador de Estados Unidos, un viejo hombre de carrera que se llamaba apellido Locke, y trae a un tal Gil, que había sido el embajador de Estados Unidos en España, y que ese Gil, que no era ningún Gil, fue titular de la CIA, no un agente de la CIA, fue director de la CIA, de la Central Robert Gil. Gil, Robert Gil, H-I-L-L. Exactamente. Robert Gil pasa a ser el embajador argentino en ese momento, y es claro el constante presión de las empresas norteamericanas, de los bancos norteamericanos, contra don José Bergelba. Como es también constante y demostrable la presión de la banca acreedora, ellos se hacían llamar el Steering Committee, el Citibank, el JP Morgan, lo mismo que lo llamamos la Merrill, todos aquellos que nosotros debíamos plata ficticia, porque estamos diciendo que se endeudaban los empresarios y una parte la ponían en su propio depósito y solamente una parte traían al país y para su propio negocio. No es que mejoró la infraestructura del país o la competitividad del país, sino para su propio negocio, para imponer el precio de alambres y alambrones. En el caso de Asindar, como demuestra el profesor Jorge Baster en su libro Martínez Dios, la lógica política y la política económica. Entonces todos estos hombres
han sido verdaderos patriotas, han inmolado por lo que han considerado que era el deber ser del país. Un país que se pone de pie con un fuerte mercado interno, con un trabajo digno, con innovación empresaria, con tecnología nacional. En hecho tuvieron don José Bergelbart y don Bernardo Greenpunkt, con suerte de dispar, con el mismo fin los dos. Y ahora, este gobierno repitió la misma cantina, y lo repitió primero con el comienzo de Roberto Lavagna, segundo con Felisa Mencheri, tercero con Peirano, cuarto con Vudú, quinto con Kicillof. Pero como dijo la presidenta ayer, esta es una decisión política, la decisión política la tiene el presidente de la Nación. Sí, o sea, sí. Los economistas del gobierno del kirchnerismo han sido funcionales a las decisiones políticas de Néstor Kirchner. La política ha manejado la economía, Exacto. como debe ser. Entonces, Sí. acá vemos lo mismo, el mismo principio que tenían don Bernardo Greenpunkt y don José Bergelbart. El mismo principio tuvo el kirchnerismo, defender el mercado interno, defender el trabajo nacional, y por eso nos pusimos de pie, defender el consumo. La Argentina crece cuando crece el consumo. Así es, así es. Y esto está demostrado económicamente, o sea, la medición económica de la historia económica argentina demuestra que cada vez que crece el consumo, crece el Producto Bruto, porque cuando producimos más para el mercado interno, hay que pagar mensuales salarios, hay que crear más puestos de trabajo, esto a su vez aumenta la demanda, hay que satisfacer esa demanda con mayor producción y ahí aumenta la inversión. Esto que ha pasado sistemáticamente en todos los gobiernos nacionales y populares se revierte con los gobiernos liberales o la dictadura militar, que es lo mismo, digamos. Sí. Eso se revierte. Entonces uno ve claramente, podemos compartir muchas cosas y otras no, pero lo que es claro es que este gobierno ha hecho aumentar el Producto Bruto Interno, que se produce 3 veces más automóviles, 3 veces más heladera, 3 veces más cemento. O sea que hay un país que ha crecido fuertemente, se han creado 5 millones de puestos de trabajo. Sí. No lo decimos nosotros, lo dice el ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, demuestra que hay 5 millones más de aportantes de que cuando asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo del año 2003. Entonces, toda esta concatenación de consumo, de generación de puestos de trabajo, de mayor inversión, ha dado estos frutos en forma desigual, no decimos que no, en forma desigual ha dado estos frutos a este gobierno que ha logrado poner a Argentina de pie ante el mundo, con un Estado que ha vuelto a aparecer, con presencia ahora en los ferrocarriles, anti la energía, pero con presencia cada vez más fuerte en sectores clave y estructurales del país. No, coincidimos totalmente, estuve leyendo el programa de Greenpunkt, a mí por supuesto se me pasó, porque el fárrago de cosas, digamos, a uno, y vuelvo a decir, los medios hegemónicos a uno lo direccionan, por más que uno esté entrenado y todo, lo direccionan siempre para publicar las noticias que a ellos les interesa. Y el episodio de 1973 me contaba el secretario adjunto de la CGT, que era de la Unión Ferroviaria, Raúl Raviti, que habían ido a Casa de Gobierno, él y el secretario general de la CGT, que era Casildo Herrera, a hablar con Helbart, a discutir el tema de los convenios, y cuando se van, ahí después de una ardua discusión, una ordenanza le dice: señores, el presidente Perón los quiere ver. Perón los ve y dice: ¿y qué le dijo el ruso? Hacer un tono coloquial. No, es duro, apriétenlo porque ese ruso es duro, pero apriétenlo, muchachos. Y él hacía de equilibrio, tomaba compromiso con los sindicalistas, digamos, le hacía caricias, digamos, a los sindicalistas, y se ponía por encima de la disputa salarial, la disputa económica que tenían entre dos factores distintos. Estaba el pacto social en aquella época como formulación, digamos, y trataba de mediar temas que la violencia desatada y provocada por distintos factores, por supuesto Estados Unidos no fue, la CIA no fue, digamos, ajena a esto, lo tenemos en los documentos desclasificados de Chile, la intervención que tuvo el Kissinger, era nada más que Kissinger, empeñado en la lucha contra Vietnam y siempre contra los países en vías de liberación, que en nuestro país nos introducen la violencia y terminamos como terminamos, para que imponen el 2 de abril de 1976, Martínez de Oz hace el programa económico donde define qué es la Argentina, donde se aplica este programa, que era la transferencia de la riqueza a otros países y a nosotros un estado de dependencia y de primarización de la economía. Así lo veo yo, lo he visto
pero hoy hemos aprendido. No, lo que está claro es que las mismas fuerzas que actuaron contra el gobierno de Alfonsín son los mismos que actuaron contra el kirchnerismo. Yo lo decía esto ya en la época del gobierno de Néstor. Sí. Y ahora queda cada vez más en evidencia, porque son los mismos protagonistas, ¿no? Sí. Los sectores de alto poder económico, y también que tienen tomado todo, ¿no? El periodismo y que el negocio de ellos es claro. Por eso lo que debemos entender todos nosotros, que el negocio de la clase dominante en Argentina es clarísimo. Ellos no toman este país como una base de inversión. Con lo poco que tienen les alcanza para mantenerse y ganar plata. Ellos lo que más toman es como fuga de capitales. O sea, fíjate que lo que hizo Bernardino Rivadavia cuando se endeuda con la Baring Brothers, con la banca Baring en el año 1824. Ese endeudamiento, él era el ministro de gobierno de Martín Rodríguez, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y toma esa deuda que inclusive llega a hipotecar, por eso que saltó Facundo Quiroga, porque llega a hipotecar la tierra de Famatina en La Rioja, o sea que él ni conocía, pero como daba garantía las tierras fiscales para esa. Y recordemos que esa plata vino menos de la mitad, porque la mitad se quedó en la propia Inglaterra. Tardamos más de. Pero se terminó pagando recién en el siglo XX, a principios del siglo XX, y lo terminó pagando un presidente conservador que había sido antes abogado de la Banca de Londres acá. O sea que esta cosa sí es pura. Siempre el negocio de ellos es endeudarnos, recibir ellos el beneficio de la deuda, fugar plata con ellos, o sea, se endeudan para fugar plata a ellos, porque se endivisan, se terminan fugando la plata a ellos, trasladarle toda la deuda al pueblo argentino y dejarnos hipotecados pagando deuda, que fue el negocio que hizo Rivadavia, que volvió a repetir los conservadores. Recuerden que Sarmiento se burlaba de Mitre y de Avellaneda. Avellaneda había dicho que había que pagar la deuda con la sangre y sudor de los argentinos, menos de él, de los argentinos que trabajan. Decía, en vez de decir al gran pueblo argentino, decía al gran deudor argentino, porque nos obligaron siempre a endeudarnos, todos los gobiernos conservadores, y los que pagaron la deuda o salieron de la deuda, en este caso con Néstor Kirchner con fuerte quita de deuda, fueron los gobiernos nacionales y populares, y hoy Irigoyen primero, Perón después y Kirchner ahora. O sea, los que logran disminuir la deuda, los que logran sacarle esta pata de encima, tenemos todos los argentinos que le hipoteca la deuda, son los gobiernos nacionales y populares, y se vuelven a señalar. Y una vez que está saneado nuevamente el país, el propio Ilia. Sí, no me quiero olvidar del propio Ilia, por supuesto. Menos de él, ¿no? Digamos. Con otro estilo, digamos. Pero con fortaleza también, recordemos que hubo una reducción de la deuda externa también durante la deuda externa Blanco. Y aparte de lo más importante, rompió con los acuerdos que había hecho Frondizi con las empresas extranjeras de explotación de petróleo. Rompió con los contratos petroleros. O sea, hizo, por supuesto, todos los gobiernos, pero una vez que termina este gobierno nacional y popular, están como al acecho, como los buitres al acecho para atacar. Fíjate que ahora termina el mandato, el 10 de diciembre, la presidencia de la Nación, y no sabemos cómo sigue la historia. Sin embargo, tenemos claras propuestas, en el caso de Macri, esto es claro, de volver a los mercados, lo dice claramente el economista de Macri, cualquiera de los economistas que tiene Schwarzenegger, Melconian, Frigerio Nieto, volver a los mercados internacionales, volver al Fondo Monetario Internacional y negociar, no sabemos en qué término, pero negociar con los que le hicieron juicio a la Argentina y que el juez Grecia avaló, que son los llamados fondos buitres por nosotros. Y tomemos el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que la única deuda que tenía era los bonos Tango que hizo Ibarra, con 200 millones para capitalizar que hacían falta para el Banco Ciudad y otros 200 para distintas obras, y que estamos en los 2.100 millones tranquilamente de deuda externa ahora en dólares, en un dólar que no sabemos a cuánto ni sabemos a dónde fue. Claro, ni sabemos, que no se ve en Buenos Aires, no se ve. Totalmente. No se ve en algunas placitas, todo eso, con un aumento exponencial. La frutilla del postre para mí fue cuando Domingo Cavallo, durante el gobierno de Briñones, pasa la deuda privada al Estado Nacional, que duplicó la deuda externa, porque la tenían las empresas argentinas. Con los seguros de cambio. Y entonces, bueno, señores, eso pasó al Estado Nacional. Ya ahí sin ningún pudor, ¿no? Se hizo. ¿Quieren que vayamos a un corte escuchando algo de música y volvemos? Bueno, estamos, Ariel, en condiciones, Se estaba poniendo lindo,
tarí, lo apelan Roque Baruto, conductor del Nacional, con su tranguay sin cuarta ni cinchón, sabe cruzar el barranco de Cuyo, el cornetín colgado de un violín, y en el ojal un pedazón de suyo, tarí, tarí, y el cuerno listo al arrullo, y hay percal en un zaguán, calá, que linda está la moza, calá, barriendo la vereda, calá, calá que bien le queda, calá, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento, calá, calá que sopla el viento, calá, 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 mira, tarí, tarí. Trota la yunta paloma ya pareando en el barrial. La moza, calá, barriendo la vereda, calá, calá que bien le queda, calá, la poserita rosa frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento, calá, calá que sopla el viento, calá, 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 mira, tarí, tarí. Lo apelan Roque Baruto, conductor del Nacional. Estuve anoche con Juan, mi viejo amigo de ayer, y entre copas y charlar, contento me hizo saber que iba a ser pronto papá, que era cuestión de unos días y fue tanta la alegría que hasta tomamos de más. Si es mujer, ponele rosa, le dije sentimental, será inteligente, hermosa, sencilla y espiritual, sensitiva, bondadosa, noble, pura y servicial. Si es mujer, ponele rosa, no te vayas a olvidar. Yo de seguir soltero, por esas cosas nomás, pero vivo el alegrón que nada puede igualar. Y esa mirada tener a mi viejita querida, que es la rosa preferida de mi florido vergel. Si es mujer, ponele rosa, le dije sentimental, será inteligente, hermosa, sencilla y espiritual, sensitiva, bondadosa, noble, pura y servicial. Si es mujer, ponele rosa,
no te vayas a olvidar. Estamos nuevamente en la segunda etapa de ABC, este programa que es la continuación, ABC en la Cultura, que es la continuación del ABC Papel, que 10.000 ejemplares en papel, 50.000 online, y bueno. Estamos escuchando Radio Creativa 1230 AM del dial. Acá me auxilia un usuario y un de Radio Creativa en el programa de la casa. Sí, de la casa. Ya volverás, Alberto, sí, ¿no? Espero que sí. Sí, sí. Esta es una radio que nos permite una amplitud. Estamos acá con Horacio Rovelli, hombre nacido en Tucumán, en una década, economista. Tiene un libro interesantísimo, realmente. Yo le pedía, y que me lo facilitó, fue acá Alberto Venturielo, y le digo, dame otra semana más para que lo tenga, porque realmente me había apasionado, y se llama El accidente Grispum. Dice, ¿qué le habrá pasado a Grispum? Un ministro desobediente. Voy a hacer justo, es un regalo que me hizo mi amigo Norberto Zambelli. Ah, mirá qué bien. Y bueno, nos está revelando temas del programa económico, de los aciertos y de los errores del gobierno nacional, y la incertidumbre cómo pasaremos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa va a ser una etapa, digamos, yo estoy convencido que va a ganar el proyecto con el presidente que se imponga, sea Randazzo, sea Scioli, y que estamos de tal manera movilizados espiritualmente que no vamos a dejar pasar por nadie unas fórmulas que vayan en contra de nuestro país, del mercado interno, con respecto a la deuda externa, a la dependencia extranjera. No van a poder porque estamos alertados, y además tenemos, digamos, el entrenamiento que nos ha dado habernos abierto los ojos en contra de los medios hegemónicos, que son los que nos orientan, entre comillas. Y recién recordábamos acá en el corte y escuchando música, nosotros seguimos en el debate, y nos recordábamos de que el doctor Alfonsín tiene dos videos que dicen, uno diciendo Carrió es nuestra enemiga, es una mujer maléfica, y el otro, tenemos un llamado telefónico, a ver, hola, no tengo, hola, sí, ¿quién habla? Alberto Russo. ¿Cómo andás, Alberto? Un abrazo grande. Hola, ¿qué decís, Arnaldo? ¿Qué dice, muchacho? ¿Cómo estás? Bien, muy contento porque el otro día me llamaron a la radio, Sí. a las 10:15 de la noche, Sí. Y me ofrecieron el premio Estrella de Plata para que Por tercera vez. el Estrella de Plata. No, el Faro de Oro tenía. Claro, este es otro premio nuevo que me llamaron desde La Plata, para que les guste el programa, que lo escuchan en directo en La Plata. Sí. Y bueno, quieren que compita. Qué bárbaro, Alberto, qué bueno. Y después te digo una cosa, el 28 del mes que viene, Sí. se hace en el hotel, ¿cómo se llama? No, Hilton, es un hotel que está en la calle Tucumán. A las 19 horas se entregan los premios. Y vamos a ver si está internado. Sí, estaremos. Esperemos que sí, ¿viste? Pero Claro que sí. Pero sabés qué contento que estoy. Pero más bien, y nos pones contento acá, y acá Ariel Guerrero está contentísimo, porque sería otro galardón más para esta radio. Pero escúchame, la radio maravillosa que estamos los dos. Sí, señor. Y estamos los tres, porque está acá Alberto Venturielo, destacado vecino de Boedo. Felicitaciones, Russo, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Venturielo? Bien, aquí estamos. Hoy acompañando un poco el programa de Arnaldo. Y bueno, siempre dándole al micrófono cuando podemos.
Bueno, escuchame una cosa. Sí, Gran Venturielo. Sí. ¿Cuándo querés venir a mi programa? Ah, cuando dispongas, me decís unos días antes y listo. Bueno, ¿sabés qué me gustaría? Sí. Que el lunes que yo vengo a la radio, por más que sea feriado, nosotros trabajamos, me encantaría que vengas a la radio el lunes. El lunes próximo. Es El feriado, ¿eh? El 25 de mayo, sí. Bueno. ¿Mm? ¿Qué horario está el...? De 9, o sea... Bueno, está bien. ¿Cómo no, Russo? Me acerco a la radio. Bueno, dale, venite, yo estoy 9 menos 5, estoy abajo para que me abran, entramos los dos a la radio y te voy a convidar con capuchino, que no sé Sí, si Arnaldo Buenadas convida. Sí, señor. Está bien, cómo no. Pero Bueno, no, entonces- vamos a ir para compartir el momento, no solo por el capuchino. ¿Cómo no? Venite que va a ser un gusto y hablas de lo que vos quieras, no hay ningún problema. Bueno, ¿Eh? cómo no, te agradezco. No, fíjate de jorobar, al contrario, para mí es un placer tenerte en el micrófono. Bueno, estaremos entonces el lunes próximo. El lunes nos vemos en la radio entonces. Fenómeno, ¿cómo no? Bueno, Arnaldo. Sí, te escucho. ¿Estás esta noche en tu casa? 18:45 estoy porque me entrega una distinción el Rotary, así que sí, a las 10 estoy en casa. Bueno, yo después de 10:30 te llamo. ¿Cómo no? 10:15, 10:30 estoy en casa. Bueno, listo. Le mando un abrazo a tus oyentes y gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, al contrario, Un saludos a abrazo todos. grande. Que la pasen muy bien. Hasta esta noche. Chao, Arnaldín. Chao. Chau. Bueno, es otro usuario de esta radio. Él está los lunes y miércoles de 21 a 23 con un programa que se llama Generación Espontánea y que ya ha ganado 2 faros de oro, que es una distinción que entrega a Mar del Plata. Esta radio tiene un largo alcance y además está por internet. O sea, hace poco nos mandó una carta un neozelandés que trabaja en Malasia. En esa zona nos mandó una carta diciendo que había escuchado las audiciones nuestras. Esta es lo que tiene la radio, ¿no? Que es un mundo exquisito. Yo que he vivido en el interior de chico y no había televisión en aquella época y nuestro mundo era la radio. Cuando vinimos a Buenos Aires lo primero que hicimos fue ir a Radio Belgrano y Radio El Mundo para ver a esos artistas que nos deslumbraban. Y nos encontramos como que por ahí lo que uno pensaba, yo era adolescente, una figura esbelta, era una gordita con una hermosa voz. La radio tiene ese misterio que uno no sabe a quién le está llegando. Exacto. Por eso, yo que vengo de una radio antigua, me gusta siempre mantenerme dentro de un cierto tono de mesura, cosa que se ha abandonado mucho hoy, buscando el efectos. Es decir, evito que... No sé si alguna vez se me escapó alguna palabrota, pero trato de evitarlo. Que yo recuerde nunca. Porque me parece que el que está del otro lado merece respeto. Así es. Y bueno, hace unos años un locutor muy famoso empezó con otras 2 locutoras muy famosas que cuando se equivocaban se reían. Y bueno, ahí se empezó a pudrir todo. El público merece respeto, aunque no sabemos quién es el que está del otro lado del aire, ¿no? Bueno, aprovechar. ¿Tenés alguna pregunta para nuestro entrevistado, para Horacio Robelli? Bueno, una pregunta concreta. Habíamos salteado un poquito la etapa del gobierno del doctor Ilia, porque Eugenio Branco era un economista muy acreditado, era profesor emérito de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, como Ricardo Rojas, como Alfredo Palacios, y el otro cuarto creo que era Husay. Hay una reducción de la deuda externa, pero nunca puedo encontrar los datos precisos, cuánto recibió y cuánto dejó. Lo que pasa es que recordemos que el que se había desendeudado muy fuerte había sido el peronismo. Es cierto que aprovechando que los países que eran deudores habían estado estaban en deuda con nosotros. Entonces nos tuvieron que pagar con los ferrocarriles, por ejemplo, etcétera, etcétera. La deuda comienza a generarse con la dictadura militar. O sea, el famoso plan Previch, lo derrocan a General Perón
y comenzamos la relación con el Fondo Monetario Internacional comienza ahí. El que nos une a nosotros al Fondo Monetario Internacional se creó en 1944 y nosotros nos sumamos en 1956 con la Libertadora, con la región Libertadora. Y ahí comienza una política de endeudamiento. Pero el endeudamiento más grande lo hace Frondizi. Por eso yo te decía que el mérito más grande de esos grandes economistas estuvo el doctor Arturo Illia, pero también había una fuerte conducción de don Arturo Illia, que un hombre que tiene una fuerza de voluntad encomiable, que fueron Eugenio Blanco, que era su ministro de Economía, don Félix Elizalde, que era el presidente del Banco Central, y había jóvenes economistas que en esa época se llamaban jóvenes turcos, y ahí estaba don Bernardo Grimpo en la Secretaría de Comercio, Alfredo Concepción, bueno, Roque Carranza. Después que fueron más grandes ya tuvieron vuelo propio, pero en ese momento tendrían 30 y pico de años, hicieron sus primeros petates, sus primeras idas en economía, bajo la conducción de ese gran profesor que fue don Eugenio Blanco, que falleció poco antes que terminara, que la derrocara y lo reemplaza Pugliese, pero como conducción política de ese equipo económico que había armado don Eugenio Blanco. Yo quería contarte lo siguiente. La deuda la hace Frondizi, o sea, nos vincula al Fondo Monetario Internacional. Habría que nombrar a los dos manos negras que tuvo en el gobierno, en economía, Rogelio Frigerio y Álvaro Alzogaray. Con los dos nefastos, los dos nefastos y los dos endeudándose. En el caso de Rogelio Frigerio pensaba que podíamos industrializarnos con capital extranjero. Y en el caso de Alzogaray, porque es el claro exponente de la burguesía nuestra que se endeuda para colocar plata afuera y que al país no le quede nada. Alzogaray es el claro. Frigerio por lo menos tenía una idea de endeudamiento y extranjerización de la economía, pero con inversión en la Argentina. Y el otro es lo que hizo la burguesía después con Martínez Dios, y que volvió a repetir con Cavallo. O sea, este es el ejemplo claro de lo que han sido los que en realidad son representantes de la banca internacional en la Argentina. Y juegan para la banca internacional en la Argentina. Yo también quiero rescatar el equipo de Grimpo, porque Grimpo también tuvo un muy buen equipo. Como decía hace un rato Arnaldo, no se pudo lucir porque fue un año muy complicado, veníamos una dictadura muy sangrienta, el país estaba destruido, no tenía un solo papel. Yo lo que puedo contar como anécdota vivida, porque yo tenía 31 años y trabajé como asesor del que era director de comercio, que era Evangelino Gómez, y en ese momento el secretario de comercio era el Flaco Campero, que es a su vez hijo del que fuera gobernador de Tucumán. Bueno, entonces en ese momento, él, cuando desembarca el 10 de diciembre, cuando asume don Bernardo el Ministerio de Economía, echó a toda la plana política, a todos los que no sean de carrera, los echó a todos los directores, entonces no se quedó con nada. Y por supuesto, cuando los que se fueron llevaron la información, no tenían ni siquiera información de a quién le debíamos, cuánto le debíamos, qué condiciones de pago, no tenía ninguna información de nada. Se fue recabando a los golpes en ese año, mientras ya eso tenía que lidiar con quienes querían que pagáramos la deuda, tenía que lidiar con los problemas internos, porque obviamente hubo una situación de una fuerte caída salarial anterior, y al ruso, como le decían los amigos cariñosamente a don Bernardo, así como Perón le decía al ruso a Kelbar, el ruso, como le decían los amigos a don Bernardo, como lo conocían en el barrio de Crucecita, en Avellaneda, donde nació, el ruso trataba de mejorar la situación de los trabajadores, pero se da cuenta que no tenían dónde sacar los recursos. Y ahí no había paritaria, no había nada. La situación había sido una fuerte caída salarial, un fuerte proceso inflacionario. Él impulsó la demanda. De hecho, la única vez que hubo aumento salarial en esa época fueron los primeros 3 meses. El primer trimestre del año 1984 dio aumento por decreto. Lo mismo que hizo Kirchner después que dio aumento por decreto, lo hizo él. Pero la situación económica era tan mala para nosotros que fue un aumento fuerte por decreto, pero se reflejó enseguida en la inflación porque los empresarios aumentaron fuertemente los precios. Y teníamos una bomba de tiempo, que era el fuerte endeudamiento, tanto en dólares como en moneda nacional. Entonces moneda nacional era la famosa 1050, ¿se acuerdan? Todos esos créditos retroalimentaban con una fórmula perversa de acumulación de interés sobre capital permanente. Y también, como el gobierno estaba endeudado, también tenía que pagarle esa deuda a los bancos. Entonces estaba en una situación y tenía la patria contratista. Recordemos en esa época Macri, Pérez Compán, Rogio, todo esto eran grandes contratistas del Estado, y el Estado, la dictadura militar había hecho obra, los estadios en el Mundial, las autopistas, todo esto, y se le debía plata a esta gente y a altas tasas de interés. Una situación muy compleja, muy difícil de manejar, y hay un desgaste del apoyo político de Raúl Alfonsín. Uno rescata a Alfonsín que terminó con la dictadura militar y con lo más nefasto de la dictadura militar, que son la mano de obra desocupada, que le llamó Trócoli, que era la patota, las bandas parapoliciales. Esto
Alfonsín no terminó. Yo creo que si hay algo que agradecer a Alfonsín, que Alfonsín terminó con los punta, el respeto a los derechos humanos. Sí, por eso. Sí, en ese sentido, creo que en ese sentido no hay nada que decirle. Fue encomiable esa tarea, le he hecho a la perfección. Pero la parte económica, tal vez una cosa está relacionada con la otra. Esto te lo dejo a los oyentes para que lo pensemos. Ha pasado muchos años, yo me vuelvo a hacer la misma pregunta que me hice en ese momento. ¿Por qué le sacaba a Alfonsín el apoyo, así como Perón lo apoyó siempre a Helbar? De hecho, el pacto social se hizo porque la autoridad política de Perón, si no se hacía. Acá en este caso, Alfonsín lo apoyó al principio, eran íntimos amigos. Yo te quiero decir que iban Alfonsín venía a Chacomús, paraba en la casa del ruso, me cuentan los hijos, comían fideos juntos y se iban a ver al partido porque los dos eran fanáticos independientes. Y se acuerdan en esa época los domingos a las 3, 4 de la tarde, había que comer rápido para ir a ver a la tercera. Entonces todo esto lo hacían, eran amigos personales. Sin embargo, era tal teníamos la patria contratista que querían cobrar las grandes constructoras Macri, Rogio, Pérez Compán, y por otro lado el capital financiero que también le debías y que te quería cobrar altas tasas de interés. Claro. Y tiene la deuda externa, varios frentes a la vez, y ahí comienza una vez más el trabajo de Raúl Prebisch, aquel que hizo ese plan Prebisch y que retornamos al Fondo Monetario Internacional, fue cuando entramos al Fondo Monetario Internacional, lo asesoraba, era el jefe de asesores de economía de Alfonsín, no sé quién se lo llevó ni cómo fue, lo asesoraba y le decía que esta era una manera de enfrentamiento que no iba a llevar a nada y que había que acordar con los factores de poder en Argentina, que en esa época se llamaba el Grupo María o el Grupo de los 20 por los empresarios. Y así fue como parte del gobierno de Alfonsín empezó a acordar con estos grupos a espalda de don Bernardo Brisco. Trócoli, Zurruy, que era el secretario de Planificación, empezaron a acordar con estos grupos. Estos grupos se llaman Techín, se llaman Bungibor, se llaman Precompán, se llama Bulgerón, empiezan a acordar con esos grandes grupos empresarios. Los grupos empresarios dicen, nosotros vamos a sacar el hostigamiento en el corto plazo, si ustedes acordamos un plan de estabilización, y ahí comienza el plan austral. Ahí comienza el plan austral, y el acuerdo del plan austral fue el acuerdo, y por eso se le pide la renuncia a don Bernardo. Don Bernardo se termina peleando, el hecho es anecdótico, se termina peleando con un catalán, Joaquín Ferrán, que era el representante del Fondo Monetario Internacional de Argentina, y le exigía a Argentina que cubra las condiciones trimestrales del fondo. Y el ruso nunca le dio ni bolilla, nunca hizo perder un minuto con eso. Decía, dame el papel que lo firmo yo, que no lo hicimos. Y lo firmaba él, yo lo sé porque sé quién lo llevaba, pero cualquiera que usted le pregunte, le va a decir lo mismo, lo firmó él diciendo, no lo hicimos, incumplimos, no lo hicimos, vamos a hacer, estamos recuperando el país, lo vamos a hacer cuando podamos. Y se lo firmaba, y se lo mandaba. Sí, y él se pelea. Alfonsín también se manejó dentro de un contexto social con varios frentes opositores, sectores del ejército, sectores de la iglesia, dos separos de las sindicales y los medios de comunicación, que prácticamente se vuelve a repetir después. Fue Bonelli, Marcelo Bonelli, hoy columnista estrella de Clarín, que era muy jovencito en ese momento, tenía la edad que tenía yo, 30 años en esa época, 32 años en esa época, fue el que le hizo decir a Green, porque esa que dice que si yo tuviera algún plan estaría acá. Le dijo, ministro, hay un plan, y que él le había dicho, si yo tuviera algún plan, y el ruso, como decían los amigos a don Bernardo, desmintió terminantemente, que nunca dio bolilla, ni sabía quién era, y que jamás le dijo esa frase, que jamás se le ocurrió. De hecho, había un plan que fue por el que se cayó. El plan era defender el mercado interno, lo decía Alfonsín en la campaña, vamos a levantar la cortina de la fábrica, con la empresa de Gómez, Educa, vamos a dividir la deuda entre Lequiti y Melequítica, vamos a repudiar la que se Lequiti. Todo eso trató de hacerlo hasta el final. Don Bernardo simuló tratando de llevar el plan económico que le había aprobado el partido unos meses antes, porque después todo a contrarreloj, pero unos meses antes le había aprobado y él trató de llevarlo hasta el final. Ahí hace el acuerdo con los grupos económicos. El radicalismo tiene un secretario de industria, que es Carlos Lacerca, que es un hombre muy vinculado a la Unión Industrial Argentina. De hecho tenía una gran empresa, estaba vinculado al que había inclusive había sido ministro de Industria en la época de la dictadura militar. Después de la dictadura militar tuvo a Otto Livio Kuhl como ministro de Industria, y él, Lacerca, trabajaba en socio con Kuhl en celulosa Jujuy. O sea, y Lacerca lo ponen de ministro. Cuando el ruso ve como don Bernardo ve todo eso, él se da cuenta que está cercado. Él se da cuenta
que Surruy ya no responde, que el presidente del Banco Central, un viejo amigo de él, don García Vázquez, tampoco le responde, y encima el enfrentamiento con el fondo. Lo agarró un día de mal humor, el ruso era un neurótico acabado, una gran persona, un patriota, sí, pero de muy mal carácter, se peleó con y lo echó a la oficina. Otros cuentan que se bajó los pantalones como diciendo, ustedes me quieren tal cosa, yo de hecho no lo sé. Nadie, pero el mentidero estaba o en los pasillos, en el radio pasillo del Ministerio de Economía. Sí. Recordemos, el Ministerio de Economía está ahí en el quinto piso de Hipólito 250, ahí en el quinto piso. Se rumoreaba que esto había pasado, pero lo echó a la oficina a Joaquín Ferrán el 18 de febrero de 1985. El 19 de febrero lo llama Alfonsín al mediodía a la Quinta de Olivos a don Bernardo y le pide la renuncia. Bueno, esto fue más o menos lo que pasó a grandes rasgos, lo que pasó en ese momento. Fue un fracaso en lo económico porque no se pudo hacer ese plan nacional y popular, que sí lo había hecho durante varios años don José Berger antes y que hizo el kirchnerismo ahora. Si uno ve la esencia, defensa del mercado interno, defensa del trabajo nacional, aumentar el consumo, aumentar la demanda interna, inversión pública, presencia del Estado. Una de las cosas que hay que reconocer a este gobierno es la fuerte presencia del Estado. Hoy el Estado sí, está presente. Participa, está presente permanentemente y regula, o sea, si la función del Estado desde el punto de vista económico, regular, esto es establecer la regla de juego, fíjate que en la paralela el gobierno interviene, va contra Liqui, pone 5 entes para controlar el mercado cambiario, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, tiene una agencia especial contra el lavado de dinero, que es la Procelac, la FIP, pone toda su fuerza en tratar de focalizar en cada caso, toma el caso del HSBC y hace la denuncia sobre esas 4.040 cuentas por más de 3.500 millones de dólares que dice el ingeniero en sistema Hervé Falciani que hay de argentinos entre las cuentas descubiertas en el HSBC de Ginebra, Suiza. Apunta sobre eso, crea una comisión en el Congreso de la Nación Investigadora, lo lleva a la justicia, o sea, el gobierno trata con los medios que alcance de regular, establecer esto está bien, esto está mal. Dice, el Estado es el que te dice esto es lícito y esto es ilícito, como un todo social central. Y este Estado tiene esta presencia y lo está haciendo. Si el Estado no puede estar de brazos cruzados. Ayer, ellos que ponen modelo a Estados Unidos, tomaron medidas contra 5 bancos, una multa recontra millonaria, porque le estaban manejando el mercado de cambio también en Estados Unidos. El JP Morgan, el Bank of America, Citigroup. Los mismos bancos. Si te fijas, son los mismos bancos. Faltaba el HSBC, pero en los mismos bancos. Estaba el Citibank, estaba el JP Morgan. ¿Y por qué? Porque ellos hacían maniobras en información tardía entre Europa y Estados Unidos, entre la evolución del tipo de cambio y la tasa de interés. Con esas fracciones de centavos ganaban millones, porque entraste como las 1000 operaciones, y hacían operaciones a tiempo distinto. Vos cerrabas una operación digo, no pude hacerle este cierre, entre el cierre a tal valor. Según los cálculos que hace ahora en el gobierno de Estados Unidos, porque todavía falta Inglaterra a su parte, en el gobierno de Estados Unidos, eso es una suma de varios miles de millones de dólares que le van ganando. Y por lo tanto, como decías bien recién, Alberto, le van a cobrar una multa a esos bancos por haber hecho esas operaciones con valores distintos entre el cierre y la apertura. No coincidían los horarios entre el cierre y la apertura, las operaciones que hacían, que eran operaciones cambiarias o operaciones de tasa de interés. Y eso le daba fortuna. Fíjate el poder que tiene el mercado financiero mundial. Claro que sí. Esto en el mundo igualmente se está revertiendo, no solamente por la investigación que se hace, que no son tan tontos y que aceptan que hay que investigar los mercados, sino porque aparecen nuevos emergentes en el mundo que cambian las relaciones de fuerza. Ya no es el capital financiero el que puede hacer lo que quiere. La Argentina es un claro y flagrante ejemplo de lo que estamos diciendo. De hecho, hay un dictamen de la justicia estadounidense, porque es un dictamen de derecha avalado por la Corte Suprema de Nueva York y avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de declararnos en desacato, y sin embargo seguimos operando entre nosotros. Exactamente. En forma encubierta, pero queda claro, por lo menos lo que dicen los buitres, el Deutsche Bank operó para que se pudieran colocar los bonos 2024, que fue un éxito en la colocación. Y la Argentina vuelve a tomar deuda externa, lo hace cuando vos querés cobrar, venís a la Argentina y lo cobrás. O sea, está violando claramente las leyes estadounidenses, porque es un dictamen del juez Gresa, pero avalado por las instancias mayores de la justicia norteamericana. Y nosotros no la cumplimos. No. Esto hubiera sido, recordemos, en 1908 esto significó la cañonera contra Venezuela, porque no habían cumplido lo mismo contra Francia e Inglaterra, le mandaron la cañonera. O sea, cuando uno ve el cambio lento, pero cambio. Le sacaron todo no me acuerdo el nombre que tiene
Exactamente, todas las Guayanas, lo que serían las Guayanas. Sí. Tiene un nombre, cuando era Venezuela le sacaron todo eso. Sí, para pagar a la deuda externa. Sí, bueno, sí, por suerte el gobierno de Estados Unidos, acá criticarían una medida como esa, saltaría un recurso de amparo de un juez de algún juez, sí, de cualquier pueblo. Sí, de California, de allá de Alaska, y le pararían la mano al presidente de la República, ¿no? Bueno. Y ahí tenés el caso de Arbizu, que viene denunciando, incriminándose, y no le toman declaración. Y el juez tiene la causa muerta hace 8 años. ¿Por qué? Porque los principales culpados son Herreras Noble y Magneto, que son de Cali. Sí, señor. Entonces, claro, cuando uno ve esto... Una de las pérdidas de Alfonsín, yo lo veo, ha sido la muerte del intendente de la ciudad de Buenos Aires, que era el presidente de Papel Prensa, ¿no? Casado con la señora de la claro, Julio César Zaguier, que era intendente, íntimo amigo, por supuesto, del doctor Alfonsín, muere en el 85, y ahí también pierde un poco Alfonsín la mujer es Noble Mitre, por ejemplo, que es la actual dueña con sus hijos, Julio César, hijo y todo eso, son los dueños de la nación. También pierde apoyo ahí, yo lo veo a Alfonsín que pierde apoyo en los medios, mínimamente le paraba a un hombre como Zaguier, dueño del diario La Nación y presidente de Papel Prensa. Lamentablemente ahí la Parca anduvo perjudicando también a de Alfonsín, porque murió Pancho Rabanal, murió Raúl Borrás. Pancho no, murió Rubén Rubén el hijo. Murió Raúl Borrás. Carranza también, Borrás, y el de trabajo era el de la ley Muchi lo echaron, pero bueno. También desaparecieron en un momento. Sí. Bueno, Muchi jugaba en tándem con Grimpo. Muchi, pese a que no se conocían antes, la ley Muchi, esa famosa ley Muchi, de tratar de lo que entendían ellos como democracia sindical para dar lugar a las minorías, lo jugó en tándem con el ruso, como le decían los amigos. Yo siempre le dije a don Bernardo. Como le decían los amigos a don Bernardo, jugaron siempre en tándem ellos dos. Llegamos al final, nos hemos excedido, afortunadamente, porque el tema ha sido apasionante, y acá nuestro invitado Horacio Robelli nos ha realmente dado un panorama impresionante, tocando solamente la epidermis. Horacio, te comprometo para que vengas otro día, con total gusto a este programa. Ya vamos a tener también el programa de Alberto, seguramente, de Alberto Venturielo, que a él siempre le gusta estar. Y te invitamos en forma permanente acá. Te vamos a aceptar algún libro que nosotros rifamos para nuestros oyentes. Siempre tenemos alguna... Y bueno, le daremos el libro nuestro también. Bueno, despediste de la audiencia. Bueno, yo solamente quiero decir eso de la Parca. A mí me gusta mucho el tango como ustedes. Sí. Y uno lamenta cuando estaba como resurgiendo el tango, la muerte de dos jóvenes figuras, Rosana Falasca y Jorge Falcón, que eran muy jovencitos los dos cuando fallecieron y tenían muchísimo para dar, y en la vida pasa estas cosas. Sí. Bueno, gracias. Buen día. Sí, Alberto Venturielo. En cualquier momento aparezco para bajar el nivel de la radio. Vengo a entregarte todo mi corazón, vengo a luchar como siempre para vos, y a escuchar a los niños, al abuelo y al amigo, y a ellos brindarles lo mejor. El ABC por Creativa, Acción Barrial Caballito, pasado, presente y futuro de la Comuna 6, desde 12 a 13 horas por AM 1230. Conduce Arnaldo Goenaga, para recuperar el orgullo de vivir en Caballito. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes
Empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Si siempre quiso hacer radio, esta es su oportunidad. Comuníquese al 4372-5863 y 4372-5867 y formará parte de AM 1230 Radio Creativa.